Sí, lo que podemos hacer es poner más mesas en el patio trasero y así tendremos un poco más de espacio. ¡Ey, Yerasai! Perdón por el follón de gente y no te preocupes por las pintas. Es que son los extras de un K-drama sobre Gunpei que están rodando por esta zona y es la hora del descanso. Vaya, pues la cara que pones me da que no sabes lo que son los Gunpei. Bueno, no te preocupes, que enseguida te lo explico. Pero antes, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la Izakaya. Como os prometí en el programa anterior, hoy voy a hablar de los mafiosos coreanos. Bueno, de los mafiosos coreanos y de su relación con la Yakuza, no olvidemos ese punto. Porque esto es que es un temazo. Siempre nos venden la burra de que los japoneses y los coreanos son como el agua y el aceite. Aún encima ya os he estado explicando que la Yakuza tiende a ser un poquito, ¿verdad? un poquito, escorando a la ultraderecha. Y claro, en el fondo uno se pregunta, pero ¿y entonces cómo es que se terminan relacionando las dos mafias entre sí? Pues porque en el fondo no es tan fiero el león como lo pintan, punto 1. Y punto 2, porque en el fondo son mafias y lo que van es al negocio. Por eso no nos tiene que sorprender, que ya lo comenté en el anterior programa, el que entre los grupos más famosos de la Yakuza hubiera integrantes coreanos. Bueno, hay que matizar esto un poquito, porque dices, coreanos. A ver, estos eran descendientes de coreanos en algunos casos. Depende de la época. Durante la ocupación japonesa de Corea, por supuestísimo, la gente había nacido en Corea y se los llevaron a Japón en plan esclavos. Pero luego esa gente tiene hijos y el problemón es que en Japón, y yo creo que aún ahora está así, aunque parece ser que lo iban a cambiar, si tú eres descendiente de coreanos en Japón, sigues teniendo el pasaporte coreano aunque no hubieras pisado Corea en tu vida, ni sepas coreano, ni tengas ningún tipo de relación con Corea. Por lo tanto, llega el final de la Segunda Guerra Mundial, los coreanos que habían sido forzados a ir a Japón son liberados, algunos se vuelven, pero otros tantos no. Y en un primer momento incluso hubo ataques precisamente de esta gente hacia sus antiguos señores por el trato recibido durante la guerra. Claro que una vez calmadas las aguas, ¿dónde se metía esta gente a trabajar? Pues forman sus propios grupos de mercado negro. Ya os comenté que la economía japonesa estaba totalmente arrasada después de la Segunda Guerra Mundial y se empieza este rollo del mercado negro para subsistir. Y dentro de eso, grupos de taiwaneses, grupos de coreanos y por supuestísimo la Yakuza. A partir de ahí, negocietes, alianzas, guerras a veces y descendientes de coreanos que entran dentro de la Yakuza e incluso a veces llegan a ser jefes de un grupo Yakuza. Pero eso os lo contaré un poquito después. Vamos ahora a reconocer a los mafiosos coreanos en su salsa, allí en Corea, no estos otros. Porque criminalidad en Corea ya existía, no tuvieron que llegar los japoneses a inventarlo. Y al igual que en Japón os expliqué que había una serie de niveles con los Yankee, los Bosozoku, toda esta gente, en Corea pasa un poquito lo mismo. Hay diferentes niveles de delincuencia con diferentes nombres. Y perdón aquí porque yo no sé coreano, probablemente meta la gamba total y absolutamente con algunos nombres, pero yo lo intento. La base de la pirámide de la delincuencia en Corea son los Iljin, que esto significa delincuente juvenil. Mismo rollo que en Japón. Chicos que han abandonado los estudios con el cuerpo lleno de tatuajes y que normalmente ya han pasado por el correccional. Vamos, lo mejor de cada casa, igual que os dije en Japón.
Y por supuesto, los reclutan durante el instituto para entrar dentro de la rueda esta de la mafia coreana. Otros que también estarían un poquito en ese nivel, tal vez un escalón más, son los yangachi. Estos son los matones, aunque en realidad esto significa bueno para nada. Gente que va al follón. Normalmente trabajan para este otro siguiente nivel que es el ilsu, que significa prestamista. Creo que a estos los hemos visto N veces en los K-dramas. Son toda una institución en Corea para mal y suelen estar por los mercadillos estos tradicionales y se distinguen porque normalmente llevan una agenda de estas de piel en la mano que anda que la información que debe haber ahí. El siguiente nivel serían los Ganpae, o a veces lo he leído como Ganpae, porque es que es la forma fonética de decir gang en coreano. Y para colmo, no es un término que se haya utilizado siempre en Corea para referirse a los mafiosos. Este término empieza a usarse a partir de junio de 1957. Pero en sí es un término bastante vulgar en Corea y se refiere más a las bandas callejeras que a los mafiosos, lo que pasa que ha terminado utilizándose también. Pero lo habitual es que se refiriera a un grupo de gente que usa la violencia para cometer delitos. Porque la palabra que sí es más oficial para referirse a lo que es la mafia es Yopok, que esto sería la versión coreana de la yakuza. Esto sí, que aún encima entre ellos se denominan como geondal para precisamente distinguirse de los Ganpae porque ellos son mejores, son más guapos. Estos sí que son los que se distinguen porque van trajeados de negro, con los cochazos de importación. Van con el pack de yakuza al completo, tanto en estructura y en tatuajes. El pelo se supone que lo llevan en un estilo que se dice gatdogi, que consiste en los laterales rapados y la parte de arriba un poquito más larga. Los nombres de los grupos normalmente terminan en pa. Y actualmente creo que el grupo más grande es Chilsung-pa en Busan, que eso se traduce como la mafia de las 7 estrellas. Pero no es el único grupo. A ver, también está Beonseonbangpa, que fue fundada en los 90 por Kim Tae-chon, pero luego hablaré un poquito de estos mafiosos. La familia Janggeuni, fundada en 1970. Doble Dragón, que probablemente esta está desaparecida, que también fue fundada en 1980 y fue una de las más peligrosas. Y otra es HHS, que es una banda internacional con negocios con otras mafias. Por supuestísimo, cada una de ellas con su respectivo tatuaje. Chilsung son 7 estrellas en el pecho, Doble Dragón son 2 dragones enfrentados en el brazo y HHS es el ideograma, o sea, el hanja de hijo. Las actividades de esta gente pues os las podéis imaginar. Extorsión, apuestas ilegales, contrabando, tráfico de drogas, prostitución. Pero al igual que la yakuza, también han entrado en negocios legales, pues como mercados, clubs nocturnos, bares. Y con respecto a las zonas de dominio de esta gente, es que están por casi todas partes en Seúl. O sea, parece ser que la zona de Jeondeunpo es donde más concentración hay. Luego dicen que si en la región de Yeolla, centrándose en las ciudades de Gwangju y Mokpo, y por supuestísimo, vamos, es que por narices, en los puertos de Busan e Incheon. Que esto luego ya veremos por qué. Dicho todo esto y aclarado la pinta que tienen, por dónde están, qué es lo que hacen, vamos a meternos en lo que es historia pura y dura. Lo hemos comentado ya muchas veces aquí en la Izakaya, cómo la estructura social de Corea era un sistema de castas y una de ellas era los intocables. Mismo idéntico panorama que os expliqué en Japón. Una gente que por el tipo de trabajo que desarrollaban se consideraban impuros. Me refiero a carniceros, enterradores y por supuesto los criminales. Hete aquí que llegan los japoneses y ocupan el país. Y hete aquí que abolen el sistema de castas. Que esto hubiera estado muy bien si realmente la cosa se hubiera estructurado de alguna manera y se hubiera intentado
que todo el mundo se integrara socialmente, pero aquí les importó 3. Liberaron, entre comillas, eso de liberaron, a los esclavos, que ya estuvimos hablando de esta parte de la sociedad coreana cuando comentamos Maidires. Y abolieron el tema de que la tierra estuviera en manos de 4. Problema, de repente te encuentras con un montón de gente que no tiene dónde ir, que no tiene dónde vivir, porque sí, vale, muy liberados los esclavos, pero ¿dónde van? ¿Qué hacen? Los japoneses no llegaron y empezaron a repartir tierras. Déjate, que va. Y toda esa gente termina yendo a las ciudades, todos muertos de hambre, y el único recurso que les quedó a esta pobre gente fue delinquir. Para colmo, junto con el nuevo gobierno japonés, llega la Yakuza. Que ya os comenté en el programa anterior que precisamente en estos momentos se había aliado con una serie de grupos de ultraderecha, como la Sociedad del Dragón Negro, para montar follón en Asia. Por supuesto, esta gente no se limitó a ir a Corea, sino que también fue a China y allí se dedicó a esquilmar el país y a dedicarse al comercio del opio. Así que este momento de la ocupación japonesa en Corea significa que tanto la policía como la Yakuza trabajaban en conjunto. Por lo tanto, si tenías un mafioso coreano que conseguía montar su propio grupo y enfrentarse a la Yakuza, para muchos coreanos esta gente no eran delincuentes, esta gente eran héroes de la patria. Uno de estos héroes fue Hayashi. Este hombre fue la figura clave de la mafia coreana durante los años 30 y la ocupación japonesa. Nacido en Taedong en 1902, su familia se mudó a Japón cuando tenía 5 años y, como ya os he comentado, fue uno de los muchos coreanos que terminó en la Yakuza para evitar la discriminación dentro del grupo de Toyama Mitsuru. Ocupada Corea, el jefe de este grupo Yakuza le envió a Seúl para controlar la rama que ellos intentaban implantar allí. Su grupo dominaba el área de Myeongdong, Eulgiro y Chungmuro. Tanta era la influencia que tenía Hayashi que entre sus subordinados había japoneses, pero también coreanos, como Kim Dong-hue, que fue un judoka reconocidísimo. Y es que para ser mafioso en Corea tenías que ser muy buen luchador, porque esta gente no se peleaba con armas, evidentemente no las podían tener, no había acceso a ellas, eran de los japoneses. Así que las peleas eran a leches, pero a leches de verdad. Por lo tanto, lo que necesitabas era un muy buen luchador. Y por eso, aún a día de hoy, los Kanpae reclutan a la gente en los clubes de judo, de lucha tradicional coreana. Tipos que si tienen que pegarte un tortazo, te mandan a Cuenca. Bueno, en este caso a la isla de Jeju. Un ejemplo de esto lo vemos en el siguiente mafioso de la época, Kim Ki-hwan, porque este era un antiguo boxeador. Su territorio estaba en el distrito de Yongno, en Seúl, que en ese momento era una zona de comerciantes japoneses que habían abierto bares, garitos de copas y que se podía considerar como el distrito teatral de Seúl. Por supuestísimo, esa gente que se dedicaba al negocio nocturno necesitaba protección. Y eso es lo que les proporcionó Kim Ki-hwan. Posteriormente pasaría a ser el manager del teatro Umikan, que estaba precisamente en esa zona. ¿Y quién trabajaba en el puestecillo de comidas de dicho teatro? Nuestro siguiente mafioso y una figura importantísima y famosísima, Kim Do-han. Nació en 1918 y fue hijo de un héroe de la independencia de Corea que se llamaba Kim Choa-chin. Lamentablemente, tanto su padre como su madre fueron asesinados por los japoneses, así que durante su infancia tuvo que mendigar por las calles. Cuando ya fue un poquito más mayorcito, con su amigo Lee Sang-wook, sobrevivían por las calles peleándose con quien fuere. Kim era famoso por su doble patada y Lee por sus cabezazos. Como ya os he dicho antes, en el momento en que te hacías famoso por dar unas leches increíbles, la mafia se fijaba en ti. Y es por eso que Kim Ki-hwan le metió en la banda esta. Pero en poco tiempo, Do-han decidió tener su propio grupo al que llamó Banda Umikan y comenzó a enfrentarse con todo el mundo.
Cuando en 1935 Kim Ki-hwan, el megajefe, fue arrestado, Do-han, de 18 años, se hizo con el control de todas las bandas, más 70 luchadores leales por otras zonas de Corea. Esto significó el inicio de una guerra abierta contra los japoneses coreanos de Hayashi. Una guerra que consistía principalmente en enfrentamientos entre varios grupos por la mañana en algún sitio desierto, y aquello no acababa hasta que no había heridos graves. Os recuerdo, todo ello a puñetazos y patadas, nada de armas. El problema es que si por algún casual aparecía la policía por allí, eran detenidos solamente los coreanos, los japoneses, venga a su casa. Veis por qué muchísimos coreanos consideraban a esta gente héroes de la patria, pero es que claro. Llega 1945, los japoneses tienen que marcharse de Corea porque pierden la guerra, los yakuzas hacen mutis por el foro y Hayashi se queda un poco ahí abandonado, teniendo que llegar a un acuerdo con Do-han, que culminó en una muy buena amistad, y Hayashi financió algunas de las actividades de Do-han. Es de suponer que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, todo se iba a solucionar en Corea y florecitas y maripositas. Pues no. Como la liberación del país había sido por parte de estadounidenses y de soviéticos, se creó un nuevo problema. Los primeros controlaban la zona sur, los segundos controlaban la zona norte, y cada una de esas zonas se alineó políticamente con las ideas de sus libertadores. Esto es lo que llevó a la Guerra de Corea, ya que en 1948 se dividiera el país en norte y sur. Guerra que, por cierto, continúa, pero eso da para otro programa. Volvamos a nuestros mafiosos. Con todos estos follones llega la llamada segunda ola de gángsters en Corea del Sur, porque siguiendo la línea de estructura que la ocupación norteamericana les había dado, se crea un gobierno democrático y entra el Partido Liberal liderado por Syngman Rhee, que sería el primer presidente de Corea del Sur. Un tipo que... tela. Porque su partido de liberal nada era bastante ultraderechista y se dedicaba a silenciar a sus oponentes políticos contratando, ¿qué? Matones. ¿Matones de dónde? De las mafias. Es el momento en el que se crea el llamado Jeonchi Kanpai, el gángster político. Grupos de mafiosos que apoyaban al Partido Liberal y reventaban los mítines o reuniones de los partidos de la oposición. La principal banda dedicada a estas actividades fue Dongdaemun, establecida por Lee Jeong-jae en 1953. Este señor había nacido en 1917, era, para sorpresa de nadie, luchador de lucha libre, había estado en el ejército japonés y fue reclutado por Do-han para ser policía. Pero esto yo no sé si es que no le debió de motivar lo suficiente, porque conoció al mafioso Lin Hwa-so y formaron su propia banda. O sea, ya tenemos por un lado a Do-han con su banda y a estos otros con la suya. El tal Lin Hwa-so no solamente era un matón, sino que aún encima era un hombre de negocios y productor cinematográfico. Ahí es nada. Y al gobierno liberal este tan de ultraderecha se le abrieron las puertas del cielo porque le utilizó para hacer películas anticomunistas y vídeos de propaganda del partido. Esto dio pie a que este hombre se codeara con un montón de gente famosa a la que luego extorsionaba y chantajeaba. Posteriormente serían reclutados Yu Gi-kwang y Lee Seok-jae, pasando a ser 4 los líderes de la banda Dongdaemun. Esta gente se dedicaba única y exclusivamente a suprimir a la oposición al gobierno y a reventar protestas. Como por sus obras les conoceréis, tenéis en 1954 que participan en las revueltas de la intervención y reforma constitucional frente a la audiencia de la Asamblea Nacional. En 1955 intervinieron en las protestas contra la fiesta fundacional del Partido Liberal. En 1956 reventaron el encuentro de la oposición durante las elecciones. Y en 1957 realizaron los ataques terroristas en el parque de Yangchungdang para silenciar a los manifestantes que estaban protestando contra el régimen corrupto. Pero mientras estos otros estaban dedicados a la cosa del politiqueo, había otros que se dedicaban a las tareas habituales de la mafia, entre ellas las finanzas. Entra en escena Myeong-dong-pa,
la banda Myeongdong. Esta estaba a cargo de un tipo que acababa de llegar de Corea del Norte, que se llamaba Lee Hwa-rong. Como con la salida de los japoneses había una zona en Seúl, que se llama Myeongdong precisamente, que se había quedado vacía, entre comillas, este hombre aprovechó ese vacío de poder para apoderarse del mercado. Junto a este, otro refugiado de Corea del Norte llamado Lee Song-song, apodado Sirasoni, que significa el lince. Otro tipo duro donde los haya, conocidísimo como luchador en toda Corea. Y otro tipo que había crecido dándose de leches contra las bandas japonesas y coreanas. Si el primero era un poco la línea legal de la banda, porque al fin y al cabo era productor cinematográfico también y todos esos rollos, este era el brazo ejecutor. Todo el mundo le tenía muchísimo miedo al lince. Y además llevaba la sección de Busan de la banda. ¿Qué pasa? Que ¿os acordáis de Lim Hwa-so, el de los Dondaemon? No el que se dedicaba a la cosa cinematográfica, el otro. Bueno, pues ese, que no se dedicaba tanto al politiqueo, decidió atacar al lince en Busan y le dio tal paliza que lo dejó parcialmente paralítico. Jeon Jae, que lo único que quería era estar en los follones políticos, pidió disculpas rápidamente a los de Myeongdong y trató de arreglar el asunto. Lo que pasa que este hombre de verdad no debía controlar muy bien a su gente porque otro tipo se apareció en el hospital e intentó partirle la otra pierna al lince. Pero bueno, afortunadamente logró escapar, lo que pasa que claro, ya las relaciones entre esas dos bandas fueron a peor. Como veis, los 50 fueron un periodo bastante movidito que terminó con Lee Hwa-rong arrestado, Sirasoni, que se retiró a finales de los 50, y en 1958 Lee Jeong-jae se retiró y dejó al segundo de a bordo que estaba súper loco, el Lim Hwa-so el que fue a por el lince y a por todo, al mando y continuó con las acciones terroristas y siendo el brazo oculto del Partido Liberal. Pero hete aquí que llega el 18 de abril de 1960. Ese día, 3.000 estudiantes de la Universidad de Corea se manifestaron frente al edificio de la Asamblea Nacional y fueron atacados por matones de Dondaemon. Esto provocó la Revolución de Abril, que estableció la Segunda República de Corea y la detención de todos los políticos del Partido Liberal y sus gángsteres. Lo que pasa que poco dura la alegría en la casa del pobre y esta ilusión, esta energía de renovación que se inició con la Revolución de Abril se fue al guano, literal, el 16 de mayo, porque se produjo un golpe militar. Con estos en el poder, decidieron hacer una limpieza general y Lee Jeong-jae, Lim Hwa-so, Yu Jin-kwang, Lee Seok-jae y muchos más fueron llevados a juicio. Porque encima el gobierno anterior los había tenido muy poquito en la cárcel y los había soltado. Estaban por ahí libres. Muchos de ellos fueron ahorcados, otros fueron condenados a prisión. Y en el caso de Kim Do-han se le dio la libertad y luego se metió en política hasta su muerte en 1972. Pero es que este hombre es que era considerado un héroe. Era muy difícil que nadie en Corea decidiera condenarle por nada. Y eso que vaya telita todo lo que había hecho, pero bueno. Para colmo, y ya como la guinda al pastel, a partir de los 60, Japón y Corea reinician sus contactos diplomáticos. Y las almas de cántaro de la época decidieron que qué mejor que utilizar como intermediarios a los jefes yakuza coreanos en Japón. ¡Ole ellos! ¡Ole ellos! El más importante, Hisayuki Machi. Este hombre había nacido en Corea en 1923, había estado algunas veces en Japón, pero luego, después de la guerra, se instaló definitivamente allí. Un tipo que había comenzado una carrera universitaria, lo que pasa que luego la dejó a mitad, y durante la ocupación norteamericana se había dedicado al mercado negro. Ya os lo dije. En 1948 formó el Toseikai, la banda de la voz del este. Yakuza, pero formada por coreanos. Y tanto era el poder de este grupo que se apoderaron de Ginza, nada más y nada menos. El apodo de Machi en Japón era el tigre de Ginza o el buey. Sus negocios, pues principalmente los pachinko, que ya os expliqué en el programa anterior qué es esto, y luego el salto definitivo a restaurantes, bares en la zona y
Por supuesto, el comercio de anfetaminas. Otro de los trabajitos que había hecho Machi para los norteamericanos había sido precisamente el rollo este de controlar a los grupos de izquierdas y a los sindicatos, además de ser como una especie de enlace entre los norteamericanos y la yakuza. Más que nada por aquello de que es que era extranjero en Japón. Aún encima estaba también el temazo de la guerra de Corea y de los dos bloques que se crearon a partir de la división del país, que afectó a los coreanos que vivían en Japón porque se formaron dos grupos. Los Chongnyon, que eran pro-Corea comunista, y los Mindan, que eran pro-Corea del Sur. Machi, por supuesto, apoyó a estos últimos y comenzó la colaboración con la KCIA, el Servicio Secreto Coreano. Como en 1965 la policía le desmanteló la Toseikai, inmediatamente fundó la Towa Yuai Jigyo Kumiai, Asociación de Empresa de Amistad en Asia del Este. Con esto iniciaría una actividad frenética de tipo internacional, participando en el Tratado de Normalización Corea-Japón. ¿Veis a dónde iba este? Con eso se normalizaron por fin las relaciones diplomáticas entre Corea y Japón, y este señor en 1970 consiguió el control del ferry entre Busan, Corea del Sur, y Shimonoseki, Japón, que es la ruta más corta entre ambos países. Gracias a esto, su organización operaba en los dos países y llegó a ser considerada por la policía japonesa como una de las 10 principales organizaciones yakuza de Japón. A partir de aquí, abrió un montón de nuevos clubs y cabarets en Seúl, mejoró los que tenía en Tokio, utilizó dichos espacios para las reuniones de los máximos oficiales de Corea y Japón. Aquello despedía un tufillo a corrupción y escándalos políticos y económicos que finalmente le afectaron y decidió retirarse del negocio y quedar como jefe honorario. La aparición de estos yakuza por Corea y el gobierno militar ¿significaron que se había acabado definitivamente con la mafia coreana? No, porque el segundo de a bordo de la banda de los Myeongdong, llamado Shin Sang-hyun, tomó el control en los 70, pero le cambió de nombre, lo llamó Shin Sang-sa, y tomó el control por completo del distrito Myeongdong desde la avenida Chungmuro a la avenida Eul-giro en Seúl. Vemos, por lo tanto, la llegada de una tercera generación de mafiosos coreanos. Esta gente dominó el panorama durante los 70 y los 80 e impuso nuevas normas, porque habían aprendido de sus vecinos los yakuza y se apoderaron de muchos negocios legales en la industria del entretenimiento, la construcción, las finanzas, clubes nocturnos, karaokes, salones de masaje. Esto os tiene que sonar porque es lo mismo, idéntico, igual que habían hecho los otros. Las tres figuras más importantes de este periodo fueron Cho Yang-eun, nacido en 1950 en Gwangju. Este es el que forma la llamada familia Yang-euni, integrada por miles de miembros, y aún encima este hombre actuó en alguna que otra película sobre mafiosos. Por lo tanto, se convirtió en el gángster más famoso del país. El otro fue Kim Tae-chong, fundador de la familia Seoban. Y por último, Lee Dong-jae, del grupo OB Dong-jae. Esta gente amasó verdaderas fortunas utilizando a sus esbirros. Lo que pasa que con un montón de problemas y numerosísimas detenciones y periodos en la cárcel. O sea, esta gente estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Para colmo, es el momento en el que la yakuza decidió que Corea era el lugar más lucrativo para llevar a cabo sus negocios, principalmente la venta de droga, en concreto la metanfetamina, speed crack, que esto en Japón se llama sabu o diamantes blancos, porque no solamente la podían vender, sino que también la podían producir, porque el gobierno coreano estaba en el ajo, cobraba por ello. Y es que consideraban que como la droga esta iba al consumo del mercado japonés, pues mira, nosotros paramos el cazo y los japoneses que hagan lo que quieran. El otro negocio que ya más o menos os lo comenté en el programa anterior fue el turismo sexual, y es que debido a la cercanía con Japón era muy fácil para los empresarios japoneses el visitar los clubes en Seúl con la excusa de que era una fiesta de Kisaeng.
De ellas ya habló Mimi en uno de los programas, hizo un monográfico. En este caso era una excusa, era una tapadera. En realidad probablemente la mitad, si no el 90% o el 99.9% de las veces no era una fiesta de Kisaeng. Para colmo es que aún encima se estaban aprovechando de que Corea en los 80 tiene un momento de explosión demográfica muy fuerte. Eso también lo estuve explicando en el programa en el que hablé sobre Koreatown. Y una gran parte de la gente estaba en una situación de extrema pobreza, así que algunas mujeres pues se tuvieron que dedicar a este negocio, que luego llevó a que se montara todo un mercado de trata de blancas con mujeres traídas de otros países asiáticos una vez que ya se terminó ese tipo de situaciones en Corea. Por supuestísimo, cuando se les acabó Corea porque ya había una serie de normativas y cosas que impedían que ellos llevaran a cabo sus negocios, saltaron los yakuza a otros países como Filipinas, Tailandia, siempre con la misma idea. Llegamos a los 90 con un cambio definitivo en el gobierno en Corea, después de toda una serie de dictaduras una detrás de otra, y se crea una ley que criminaliza el mero hecho de formar parte de una banda. Esto fue un golpe de efecto contra las mafias coreanas. Aún encima, los distintos grupos estaban peleados entre sí. Por ejemplo, Lee Dong-jae tuvo que huir en los 80 a Estados Unidos porque había hombres de Cho que querían matarle. Y este fue más o menos el panorama durante los 2000, los dos grupos, los de Cho y los de Kim, enfrentados. Pero bueno, en 2013 Kim Tae-chon murió de un ataque al corazón, mientras que Cho Yang-eun permaneció bajo estricta vigilancia policial durante los 2000 y le detuvieron en Filipinas en 2013. ¿Cómo está la cosa en la actualidad? Bueno, pues un poco más o menos lo que os comenté con los yakuza. Las mafias coreanas no tienen la fuerza que tuvieron en otras etapas, pero aún existen. Uno de los últimos grandes jefes mafiosos es Lee Kwang-hwan, que es el líder de la banda esta, la Chingsulpa, esta de las 7 estrellas, que suena como muy fashion esto. Pero fue arrestado en 2010 por extorsionar 400 millones de won a los negocios de la construcción. Otros grupos, está Nuevo Siglo XX, PJ, Gen 7, que tienen 38 miembros, nacidos en 2002, un grupo muy joven, que por supuesto, como vivimos en un mundo global, tienen ramas relacionadas con la yakuza y extensiones en otros países como por ejemplo Estados Unidos. Internacionalización que aún encima lleva a que, por ejemplo, la yakuza entre en el sudeste asiático y se encuentre con la mafia china de las Tríadas. Una organización muchísimo más antigua que la japonesa y con el dominio del tráfico de heroína. Pero eso queda para el siguiente programa. Por ahora solo me queda pediros que si os están gustando estos programas os suscribáis. Si ya lo estáis, corazoncitos, estrellitas, pulgares hacia arriba. Comentarios que ya se pueden hacer en todas las plataformas. Por supuestísimo que si nos queréis recomendar tenemos una página web izakayapodcast.com. Allí no solamente están los antiguos programas, sino también enlaces a nuestras redes sociales, Discord, el canal de YouTube. Y si sois de la rama en la que ni redes sociales ni cosas tecnológicas entran en vuestra vida, podéis contactarnos a través de nuestro email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu.